Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante que en este momento usted decida junto a nosotros buscar su Biblia, la palabra de Dios que es objeto de análisis cada día aquí en nuestro espacio, y estamos dando seguimiento a los diferentes temas que la lección número 4 de la semana está compartiendo con nosotros. Estas lecciones se comparten a nivel mundial. Donde hay presencia adventista, pues en este día estaremos estudiando la parábola del crecimiento de la semilla. Es el tema que bajo la dirección y la influencia del Espíritu Santo estaremos compartiendo con usted, apreciado hermano, querido amigo. Hoy es un día maravilloso para encontrarnos con el Señor mediante el estudio de su santa y bendita palabra. Aquí en cabina saludamos al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, el Dios del cielo continúe derramando infinitas bendiciones en usted y los suyos. Amén, amén. Estamos de buen ánimo, pastor. Seguimos adelante con las pilas puestas. Así es, así es. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, motívese, tome ánimo, párese un momento, brinque un ratito y luego siéntese y coja su Biblia y su guía de estudio, únase con nosotros y vamos para adelante en el nombre del Señor. Así amén, que amén. Quiero invitarte que reverentemente podamos tomar una actitud de oración. Buen Dios y Padre, en este momento queremos pedir la dirección divina. Queremos aperturar este estudio de hoy y queremos dedicar este tiempo siendo guiados por ti. Danos, oh Dios, un entendimiento adecuado y que las prácticas cristianas de vida puedan ser de acuerdo a tu santa y divina voluntad y a lo que se desprende del estudio que hemos de hacer en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Tema muy interesante. La parábola del crecimiento de la semilla, y tenemos como punto de entrada de referencia a lo que dice Marcos 4, 26 al 29, Evangelio de Marcos capítulo 4, los versículos del 26 hasta el 29. Vamos a poner en el aire la lectura de estos versículos bíblicos para luego seguir con el desarrollo de esta lección. Pastor, si usted fuera tan amable, Marcos 4, 26 al 29. Dice la palabra de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pastor, recientemente usted sabe que uno como biólogo le encanta el asunto de la naturaleza. Sí, siempre lo veo ahí muy preocupado siempre por el ambiente, la vida y esto. Me gusta ver los árboles crecer, me gusta la naturaleza. En estos días fuimos a un supermercado y hay un sobre, se vende una semilla de lo que nosotros conocemos comúnmente en la capital dominicana como verduras. Okay. Hay verdurita y hay cilantro ancho que son de la misma familia, y entonces compramos de esa verdura. En otras partes le llaman recao. La colocamos allí en un vaso con tierra, especialmente la esposa mía la colocó allí, y como a los 3 o 4 días empezó a crecer. Wow, yo dije, mire ese proceso. Luego, de un día para otro, señores, fue tan grande y agresivo el crecimiento que nosotros nos sorprendimos. Y ese crecimiento se da dentro de la tierra. Hay un postulado en filosofía
usted como filósofo debe recordarlo, existe la ley de la contradicción. Es decir, que nos habla que para que un árbol crezca, la semilla que se siembra tiene que morir. Cuando se pudre, entonces empieza el germen, empieza a crecer y a crecer. A eso se está refiriendo Jesús. Yo me imagino el cuadro de los agricultores que habían allí cuando Jesús estaba enseñando esta parábola y de la forma maravillosa en que la expresó, que uno se emociona. Es verdad. Yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo que se da tan rápido el crecimiento? Es que el Señor ha colocado el germen de crecimiento en esas semillas. Primero semilla se echa en la tierra, esta empieza a crecer, las raíces, el tallo, luego se convierten en ramas, las ramas empiezan a producir los frutos y los frutos la cosecha. En este caso se está refiriendo a una hoz, que era un instrumento de hierro afilado. Sí. Como si fuera un gancho. Que cortaba las plantitas para cosecharla. Entonces, es maravilloso, uno se siente como tan contento y feliz saber que en ese proceso de crecimiento el mismo Señor Jesucristo ya lo estaba hablando, ilustrando a las personas que le estaban siguiendo de la forma maravillosa en que Dios dirige todo ese proceso para tener luego una aplicación al crecimiento del ser humano como tal. Es bueno puntualizar algo que usted continuamente dice, pastor, y es que usted habla que al estudiar o leer algún tipo de tema en los evangelios, lo hagamos en los evangelios sinópticos, de una manera que podamos ver cuál es la versión de Lucas, la de Mateo, la de Juan, la de Marcos, etcétera. Pero cada una de las parábolas, de manera específica, tienen su paralelo, como bien se menciona en Mateo, Lucas o en ambos. Sin embargo, esta parábola de la semilla, del crecimiento de la semilla, aparece solo en Marcos, pastor. Y es importante este énfasis porque el mismo Jesús, en lo que quiere decir y el registro que hace Marcos de este relato es parte importante en lo mismo que ha estado Jesús utilizando como enseñanza de manera muy especial. Note usted que ciertamente el proceso que se da con la semilla es un proceso que tiene que ver con usted hasta donde entra el sembrar la semilla. Pero que la semilla crezca, al fin y al cabo, en el proceso que se da, ya sea por las condiciones que tiene, ¿verdad? El buen trato, el seguimiento, eso es una cosa, pero el crecimiento es de Dios. Ese crecimiento que permite, que viene, que se da en esa planta que se sembró, ahora fíjese cómo termina la parábola. Abruptamente termina con la siega. De una vez se completa el proceso y se le pone fin. Asimismo también pasa con el ser humano. Cada uno de nosotros, al recibir la verdad, al recibir el evangelio, al recibir el conocimiento de Dios, el proceso que se da en nosotros para que esa verdad crezca, para que se dé, se establezca y siga expandiéndose, se pueda seguir compartiendo, tiene un proceso que va. Ahora, no es interminable el proceso. El proceso terminará como con la semilla que crece, termina con la siega, así también terminará todo esto con la segunda venida de Cristo Jesús. Esa es la verdad que se enseña. Antes de entrar sobre ese tópico tan importante, vamos a analizar algunos detalles. Por ejemplo, y usted te hablaba acerca de los factores que intervienen para que una semilla pueda crecer. Vamos a ver el proceso para luego aplicarlo a lo que puede suceder en la vida del cristiano y que va a culminar precisamente con lo que usted dice, con la pronta venida de Jesús a esta tierra. Lo primero que tiene que hacer es una elección del fruto o de la mata que tú deseas sembrar o de la semilla. Después que hace la elección, ¿cuál es el otro proceso que sigue? Bueno, preparar el terreno. El terreno. Tomar en cuenta el tipo de terreno que puede esa planta nacer, porque todo no se puede sembrar en el mismo lugar. Claro, el sustrato donde se va a sembrar. Así es. Después que tú siembras, entonces tienen que darse algunos fenómenos. Por ejemplo, el agua es necesaria para el crecimiento, ¿sí o no? Claro que sí. Sin agua no hay crecimiento. Así es. Tiene que darse el factor de la luz del sol. Si no existe la luz del sol, no va a haber crecimiento.
Y después que esos factores se conjugan, 3 que son importantes: el sustrato donde siembra, la luz y el sol. Entonces ese proceso de crecimiento el Señor lo dirige. Pero tienen que darse esos elementos en términos de condiciones para que se... ¿A eso le parece que nosotros podíamos aplicarlo a la vida cristiana? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Así mismo es. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Claro que sí. ¿Cuál fue la que dio buenos frutos? La que se sembró en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y cada uno de nosotros, al estar en buen terreno, usted utilizó un término, repite el término que utilizó para referirse al terreno. El sustrato. El sustrato. Eso me da a entender a mí que hay algunos componentes clave en el terreno que deben ser propicios para que esa semilla se dé. Claro, y usted también hablaba acerca de que usted no puede sembrar en todo tipo de terreno. Así es. ¿Por qué? Porque hay algunas plantas que tienen ciertas exigencias en términos minerales que ese terreno posiblemente no tiene. Tenga. Entonces, o puede ser que lo tenga de más y no permita tampoco que se dé la manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen los agricultores o los ingenieros agrónomos? Una evaluación de suelo. Evaluación de suelo, y entonces añade los elementos minerales que son necesarios para que puedan estar ahí en equilibrio para que esa planta se pueda desarrollar. Pero el crecimiento, a pesar de las condiciones y lo que tú haces, el crecimiento lo va a dar ¿quién? Dios, porque Él es quien dirige todo ese proceso de crecimiento. Y así mismo es la vida cristiana. Este proceso en la vida cristiana, como foco principal de esta parábola, Jesús quiere que su auditorio entienda que de una manera muy especial, aparte de lo que Él está haciendo, sembrando, aparte del terreno donde está cayendo, que son ellos, aparte del proceso y la elección que se dan para que ese terreno pueda ir con las condiciones. Fíjense cómo Jesús viene preparando el ambiente en el énfasis que hace Marcos, como es el único que registra esta parábola. Entonces, note bien la secuencia, cómo se presentó anteriormente una parábola de intermedio o intercalada para entonces llegar a esta que viene con la misma línea, trayendo la luz, la siembra de la verdad, el crecimiento de esta, pero todos de una manera muy específica tienen como punto final que hay una conclusión, porque el proceso no es interminable. El proceso llega hasta un fin. Amigo, hermano que escucha, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la verdad del Evangelio incorporado a la vida humana tiene un inicio y tiene un fin. Porque no estaremos en un proceso cíclico donde empieza una cosa y vuelve y se repite y vuelve el ciclo y vuelve. Claramente está que en cada uno de nosotros debe darse ese proceso en el cual el Evangelio se siembra. Y no solo se siembra cuando usted lee y ve, sino todo lo que los 5 sentidos perciben se convierte de manera directa en conveniente o no para su vida. Y el Espíritu Santo va usando todo eso para que crezca, germine y se reproduzca la verdad en usted y dé fruto. Y eso se ve tan dramático en lo que se llaman los cultivos de ciclo corto. ¿Cuáles son esos? Entiéndase, 3 meses, 6 meses, 9 meses. Ok. Porque ya tú no lo percibes tanto, por ejemplo, en una mata de coco, por ejemplo, aunque ya hay, conforme se ha venido desarrollando la ingeniería genética, árboles que anteriormente tenían que durar 20 años para producir, por eso... Ya en 3 y en 4 lo tenemos. Aquella famosa poesía, hay que vivir sembrando, siempre sembrando, porque aunque hay muchos de esos árboles, decía el poeta, yo no voy a ver los resultados porque quizás la edad no se corresponde con el tiempo que tú vayas a durar y lo que dura la planta para producir, pero otros van a disfrutar de esa planta. Lo que quiero decir con esto es que lo que estamos hablando se ve muy dramático en el caso de las plantas o los vegetales que son de ciclo corto, que uno ve el rápido crecimiento y el proceso cómo se da. Así sucede también con la vida del cristiano. Señores, nosotros necesitamos ciertos elementos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra vida espiritual. Lo primero es el terreno donde estamos sembrando, que es en Cristo Jesús. Podemos tener también la palabra de Dios para ir alimentándonos diariamente, la oración, las actividades misioneras que realizamos, compartir lo que tenemos. Todo eso es parte del desarrollo de la vida del cristiano. Claro. Y en la medida en que nosotros vamos a desarrollar eso,
va a concluir la vida del cristiano, como dice el texto que acabamos de analizar, con la pronta venida de Jesús a esta tierra, y es lo que tanto anhelamos. Claro. Fíjese, pastor, que cuando nos detenemos en este proceso de siembra, proceso de crecimiento o cosecha, el ser humano puede que piense otra cosa cuando está persiguiendo fines distintos a los que se tienen por los elementos que se usen para la siembra o incorporen el proceso de seguimiento para el crecimiento. Lo bueno es que como termina esta parábola, esta historia en cada uno de nosotros, debe entenderse correctamente. Cada uno de nosotros en el proceso que ha llevado debe entender que esto termina con la manifestación gloriosa de Jesucristo. Porque el que hará la cosecha del fruto de lo que se sembró no es usted ni soy yo, es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que permite que el proceso se pueda ir completando en cada paso. Pero Jesucristo viene al final de la siega para recoger lo que se sembró. Eso es. Y si usted sembró para mal, olvídese que de la carne usted cosechará que corrupción, pérdida, muerte y muerte eterna. Pero si sembró para el Espíritu, de él cosechará que vida eterna. Y el fruto del Espíritu, como bien lo declara ya en otra línea, Gálatas, es gozo, paciencia, amor, templanza, mansedumbre. Bueno, el fruto del Espíritu es el amor. El amor. Como dice Gálatas capítulo 5. Sus manifestaciones. Más el fruto del Espíritu Santo es el amor, y entonces el amor viene en una serie de virtudes que acompañan el que vive en el amor. Hay una declaración importante que encontramos en Marcos 4, 30 al 32, para seguir con este proceso de crecimiento. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola le vamos a comparar? Dice el texto, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. De ahí, pastor, en esta ilustración que está utilizando el Señor Jesús de ese grano de mostaza, que aunque evidentemente quizás no es la más pequeña, lo que está haciendo la comparación es en ese sentido que el grano de mostaza es tan pequeño que pueda producir algo tan grande. Esa es la idea. Usted está en los suyos. Eso es lo que quiere decir el texto bíblico, y seguimos con esas condiciones que deben darse en el crecimiento de una planta para que podamos aplicar lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida espiritual. Esta parábola destaca cómo algo tan diminuto crece hasta convertirse en algo notablemente grande. Las semillas de mostaza miden alrededor de 1 o 2 milímetros de diámetro, y la planta descrita aquí es probablemente la mostaza negra, cuyo nombre científico es la Brassica nigra, que tiene semillas muy pequeñas, más de 700 de ellas juntas pesan apenas 1 gramo. Aunque no son las más diminutas del mundo, como estamos presentando, son bastante pequeñas, especialmente en comparación con la planta que producen, que puede alcanzar una altura de 3 metros. Y el Señor Jesús aquí destaca el hecho de que aún los pájaros anidan en sus ramas. Es bueno que veamos que el énfasis que Jesús está presentando acá tiene que ver con el reino de los cielos. Evidentemente, cuando leemos en la Escritura, Jesús destaca aquí el hecho de que, a pesar de que esta planta puede crecer tanto, aún los pájaros se anidan en sus ramas de manera muy especial. O también la misma referencia que se puede tomar del libro de los Salmos 104, versículo 12, y de Daniel capítulo 4, versículos 10 al 12, que hacen referencia de una manera directa a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre sus ramas. Eso es una alusión directa que hace Jesús al hacer esta cita, no importando la grandeza, no importando el estatus, como bien lo presenta también en el caso de Daniel, de manera muy específica, Daniel capítulo 4, versículo de 10 al 12, notamos que es la misma referencia a la grandeza a Nabucodonosor de manera específica. Nabucodonosor, fíjese cómo dice Daniel 4, 10 al 12,
Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra de las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Note usted la misma referencia a que esto, aunque podía representar grandeza de una o de otra manera, lo encontramos ahora. ¿Permaneció a través del tiempo? No. Ahora, la referencia aquí, fíjese, el centro clave es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Iniciar y ver a Jesús, este predicador itinerante, verlo con su grupo de discípulos y los pocos creyentes, era inicial. Bueno, apenas iniciaba, claro, no, el movimiento. Y podría verse como algo pequeño. Pequeño al inicio. En comparación con la parábola que estamos presentando, el reino de los cielos pequeño al inicio, pero después va creciendo y creciendo, que es tan grande que, señores, es maravilloso lo que sucede en la vida del cristiano. Mientras Jesús estaba presentando esta parábola, señores, literalmente podían verse plantas de mostaza lejos y cerca, elevándose por encima de la hierba y los cereales, meciendo suavemente sus ramas en el aire. Cobra mucho sentido cuando Jesús está diciendo esa parábola y la gente está allí mirando, porque me imagino que Jesús estaba señalando a esas plantas mientras estaba dando su mensaje. Los pájaros allí en esas ramas revoloteaban de rama en rama, cantaban en medio de su frondoso follaje. Sin embargo, hay que recordar, la semilla que dio origen a estas plantas gigantes era una de las más pequeñas. Al principio proyectó un tierno brote, pero era de una potente vitalidad y creció y floreció hasta que alcanzó el gran tamaño que entonces tenía. Así, el reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante. Comparado con los reinos de la tierra, parecía el menor de todos. Y la aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida divina. Y cuán rápido, señores, fue su crecimiento, cuán amplia fue su influencia. Cristo pronunció esta parábola. Había solamente unos pocos campesinos allí de Galilea que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, era presentado repetidas veces como razón por lo cual los hombres no debían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús. Pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo, y cuando pereciesen los gobiernos terrenales cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance, tal y como se produce en esta interesante parábola. Realmente esta parábola de crecimiento de la semilla, necesitamos analizar que la pequeña semilla del Evangelio que se sembró en ti y en mí no inició de una manera pequeña, pero cuán grandes cosas Dios va trabajando en cada uno de nosotros. Yo recuerdo, pastor, cuando inicié a asistir a esta iglesia, la primera vez que fui a una serie de campañas evangelísticas. Yo fui a esa campaña, pastor, fue para salir de un amigo vecino que me invitó. Y le dije, mira, yo voy a ir a la iglesia, pero yo voy a salir de ti y después suéltame en banda. Tranquilo, pero está bien, te voy a acompañar esta noche. Pastor, amigos, hermanos, me gustó la iglesia. Una iglesia pequeña, acogedora, mucha juventud, interesante la preocupación, un mensaje bello, precioso. O sea, de alguna u otra manera, Dios usa elementos que te van cautivando, te van llevando a un entendimiento que tú ves y disfrutas lo bueno que es Dios.
Y ese crecimiento del Evangelio, de la verdad en tu vida, a través del poder del Espíritu Santo, es el que te va transformando, el que Dios va utilizando. Dios Espíritu Santo no nos deja, no nos suelta, está pendiente minuto a minuto, hora tras hora, día tras día de nuestra vida. No estamos solos en este proceso. Y eso es lo que nosotros necesitamos ahora, ver cómo el reino de los cielos se ha ido expandiendo en relación con su iglesia, en relación con el mensaje que nos ha tocado hoy, con el que tenemos ahora. Cada uno de nosotros necesita ver que cómo se asocian a nivel de la naturaleza las enseñanzas de la vida espiritual que tú y yo hoy en día podemos tener en cuenta para la siembra de la verdad, para el proceso de crecimiento y para cultivarla y finalmente una cosecha como Dios quiere. Por eso dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nosotros tenemos un gran compromiso, un gran desafío, dejar que el Evangelio de Cristo pueda crecer en nuestros corazones y en la medida en que ese Evangelio va creciendo, compartirlo con otros, tal y como se hace esta recomendación de Mateo, capítulo 24, verso 14. Señores, llegamos al final. Esta entrega muy interesante que tiene que ver con el crecimiento de la semilla, el crecimiento del Evangelio en nosotros para compartir con otros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta preciosa lección que acabamos de estudiar, que nos invita a abrir el corazón para que el Evangelio de Cristo continúe creciendo en nosotros y así este crecimiento nos motive a compartir estas grandes verdades del Evangelio del Reino y prepararnos para la pronta venida de Jesús a esta tierra. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.